¿Cómo están, coleccionistas? El día de hoy les voy a mostrar una colección que está recibiendo un homenaje actualmente con las nuevas ediciones de Pokémon, Black Bolt y White Flare. Les contaré un poco acerca de la historia de esta edición, así como también algunos de los cambios importantes que introdujo al juego competitivo. Así que, vamos por esa carpeta. Bueno, ya estamos aquí con la carpeta que contiene Black and White. Esta edición salió el año 2010 en Japón, un mes después del juego Pokémon Black and White, y el 2011 acá en el resto del mundo, en abril. El juego salió en marzo del resto del mundo. Bueno, son dos versiones en cuanto al juego, una sola en las cartas obviamente. Tenemos la edición Black y la edición White, que aunque parezca raro, tienen como cambiado el arte o no hace mucho sentido, ¿cierto? Porque Zekrom uno esperaría que esté en Pokémon Black y Reshiram en Pokémon White, pero en el Pokémon Black and White original es al revés. En todo el resto de iteraciones que ha tenido este juego, incluida la secuela, porque este juego es el único juego de la línea principal de Pokémon que tiene una secuela directa, Pokémon Black and White 2. Esto fue corregido. Zekrom no está en Pokémon White 2, sino que en Black 2. E incluso en la edición que estamos viendo hoy en día, Black Bolt y White Flare, Black Bolt es de Zekrom, White Flare es de Reshiram. O sea, esta es la única vez que estuvieron como cambiados los artes, por así decirlo. Que es bastante interesante. Bueno, este juego nosotros lo tenemos de hace mucho tiempo, así que ahí tienen uno más de la colección. Ya le había mostrado el que antes. Pero bueno, yendo de lleno a lo que son las cartas. Black and White, si bien no introdujo tantas cartas que definieran el meta para lo que fue el juego competitivo, introdujo demasiados cambios al juego como se conocía en ese entonces. En primer lugar les voy a mostrar dos cosas con este Serperior. Una que es un poco más trivial, que quiero que vean el holo que tiene este Serperior, que es tal cual como el holo que tienen las cartas ahora en la expansión de Black Ball y White Flare, con líneas. Así que eso es una referencia directa. Pero ¿qué es lo importante que quiero que vean acá? Que su habilidad ahora se llama Ability, habilidad. Antes de Black and White, las habilidades siempre habían estado divididas en dos tipos distintos. Poképower, que eran como poderes más instantáneos, y Pokébody, que eran cosas que estaban en efecto siempre. Por ejemplo, si lo lleváramos al día de hoy, el Jellicent X, que bloquea ítems cuando está activo, habría sido un Pokébody. Y algo como la habilidad del Jauluche, que cuando entra pone un contador a dos Pokémon, habría sido un Poképower. Antes estaban definidos por ambos, ahora desde Black and White en adelante, todo bajo el término habilidad, para sencillarlo. Pero ese no fue el cambio más importante, porque eso quizá es algo más trivial. El cambio más importante tuvo que ver en cuanto a las reglas del turno 1. Hubieron dos cambios. Primero que todo, se empezó a permitir al jugador que iba primero ocupar su porter, que es algo que ahora, hoy en día, ya no tenemos, porque en Sword and Shield se revirtió ese cambio y de nuevo el jugador que partía primero no podía ocupar su porter. Pero el cambio más importante que se le hizo al juego, que se mantiene hasta el día de hoy, es que se quitó el ataque de turno 1 para el que parte primero. Antiguamente el jugador que partía primero podía atacar turno 1 y lo que pasa es que cuando salió Black and White había un mazo que estaba ganando popularidad, que es el conocido Sabledon. Quizás en el futuro voy a hacer un video acerca de eso en el canal competitivo. Pero digamos que el Sableye tenía una habilidad que te dejaba partir primero si es que partías con Sableye. Y el mazo te mataba en un turno. Podías tener incluso tres Pokémon abajo y te mataba a los tres. Entonces tuvieron que hacer cambios de reglas para poder combatir ese mazo y cualquier estrategia de ese tipo que saliera en el futuro, de hecho. Y el cambio principal que se hizo fue el del ataque. En Europa me parece que tuvieron una rotación distinta. Sí, fue en Europa. Y en vez de hacer ese cambio al tiro, después lo acoplaron igual. Hicieron una rotación anticipada y hackearon con un formato que no existió en el resto del mundo. Pero bueno, ese es el sentido detrás de los cambios que hubieron en el competitivo. Algunos todavía siguen el día de hoy. El del supporter ya se revirtió. Y ahora vamos con la edición en sí. Bueno, ya vieron esta primera página por bastante tiempo, así que vamos a empezar a dar la vuelta. Tenemos por ejemplo ahí el Emboar, tenemos al Reshiram. Quizás ya se estarán dando cuenta que si el Reshiram y los iniciales están en versión Holo, eso quiere decir que finalmente no tenemos Pokémon X. Y es porque esta edición no tiene Pokémon X. Pero muchos quizás que habrán estudiado la edición de la White o la hayan tratado de ver para atrás los formatos, sabrán que en este bloque sí existían los Pokémon X. Pero no se introdujeron al tiro,
se introdujeron en la cuarta edición de Black and White recién, que fue Next Destinies. Las primeras tres ediciones del bloque, que son Black and White base, Emerging Powers y Noble Victories, no tenían Pokémon X y ninguna carta especial de ningún tipo así, X, Legend, Prime, nada. Solo Pokémon normales. Que bastante saludable para el juego en mi opinión. Si damos vuelta, tenemos ya Samurott. Tenemos acá el Zekrom. El otro Holo. Y quizás ya se dieron cuenta porque llevamos como 5 páginas. Y solamente tenemos Pokémon de Black and White. Solo Pokémon de Unova. Y eso se da porque en los juegos solamente se podían atrapar Pokémon de Unova hasta después de terminar la liga. O sea que a modo de referenciar lo que se hizo en el juego, aquí en la edición lo mismo. Ni un Pokémon antiguo, solo Pokémon de Unova. Y esto tiene la peculiaridad de que, bueno, en lo que respecta al juego, fuera de Pokémon Rojo y Azul, que son las primeras instalaciones de Pokémon, así que no existían más generaciones, esta es la única generación en la que no se pueden atrapar Pokémon de generación anteriores, hasta después de terminar la liga. Que lo hace una experiencia única, porque claro, cualquiera que estaba jugando este juego por primera vez, vas sin conocimiento de los Pokémon, tienes que estar adivinando los tipos. Una experiencia verdaderamente única en mi opinión y una de las razones por las que me gusta mucho Pokémon Black and White a mí como juego, como videojuego. Como edición también de ello. Bueno, y les mostré el Zekrom y el Reshiram. Se tienen que haber fijado que los dos tienen el mismo ataque de arriba, que es el Outrage. ¿Se acuerdan en el video de Gyarados que les dije que el Donphan había sido muy importante en el formato? El Donphan le pegaba a ti a todos tus Pokémon de la banca. Y tenemos aquí a Reuniclus, que te permite todas las veces que tú quieras en el turno mover los contadores de daño de tus Pokémon de la forma que tú quieras. Y el Zekrom y el Reshiram con su Outrage pegan más por cada contador de daño que tienen encima. Con una doble incolora, carta que estaba en Gyarados Soul Silver. O sea que un mazo con Donphan, Reuniclus y los dragones podía con siempre una sola energía, porque el Donphan también pegaba con una, pegar muy buenas cantidades de daño y cubrían muchas debilidades distintas. Adicionalmente también estaba el Kyurem, que salió en Noble Victories, que te cubre otro tipo más y también tiene el mismo ataque de Outrage. Este mazo se hizo súper famoso y tiene que ser uno de los mazos más famosos de la historia de Pokémon. Cuando lo jugó Roscalton en el Mundial y quedó en top 4. El mazo que después fue llamado The Truth. Que para mí tiene que ser una de las mejores invenciones o mejores listas que he visto de Pokémon en mi vida. Pero si lo viéramos así desde el futuro, desde el punto de vista quizás de la consistencia, podríamos decir también que es una de las peores listas de la historia de Pokémon, porque tenía serios problemas de consistencia y tenía demasiadas cosas distintas. Pero era muy novedoso y a mí por eso siempre me ha gustado Roscalton como jugador. Bueno, aquí tenemos el resto de la edición, tenemos la primera carta de Zoroark. Muchos sabrán que Zoroark es mi Pokémon favorito, así que aquí fue donde por primera vez apareció dentro del juego. Y se darán cuenta que tiene el ataque Full Play, que copia un ataque del Pokémon activo del oponente. Y eso es algo común en todos los Zoroark. Prácticamente todas las cartas que tenía Zoroark con el pasar del tiempo copian o un ataque del oponente o un ataque de un Pokémon tuyo, haciendo como el sentido con que Zoroark en los juegos se transforma en Pokémones de tu equipo. Bueno, después llegamos aquí a los trainers. Acá pueden ver varios trainers que todavía están al día de hoy. Por ejemplo, el Energy Retrieval, el Energy Search, Energy Switch, Communication, que estuvo por un tiempo en Sol y Luna. Pero hay un trainer que es el más importante de todos, la profesora Juniper. Descarta tu mano y roba 7 cartas. Quizás los que empezaron a jugar hace menos tiempo conocerán esto ahora como profesor Research. Y los más veteranos sabrán que este efecto salió por primera vez en base set, no en Black and White, con el profesor Oak, que descartaba tu mano y robaba 7 cartas. Pero desde que salió en base set, tuvimos que esperar hasta Black and White para que ese efecto volviera al juego. Y desde que se introdujo acá en Black and White del año 2011 estamos hablando, hasta el día de hoy, solamente hubo un bloque en el que no estuvo en el formato un efecto de descarta tu mano y roba 7, que fue en el bloque de Sol y Luna. Fuera de eso siempre estaba en el juego. Impacto total, la mejor carta de robo de la historia quizá en cuanto a supporter. Así que aquí es donde salió. Ahora tenemos las energías, que si se dan cuenta es el mismo diseño que tienen las energías de la edición ahora de Scarlet and Violet, Black Ball and White Flare, que tienen como los cuadritos acá arriba. A mí estas energías me encantan. Lamentablemente en esta edición de Black and White no existían estas energías foil. Lo más cercano que tenían a una versión foil de estas energías eran unas energías de liga que le daban a los jueces en esos tiempos. Pero no había como foil de por sí. Y ahora tenemos la Full Art y la secreta. Porque si bien no existían Pokémon X en Black and White,
para desgracia de todos los coleccionistas, se introdujeron las cartas Full Art. Tenemos aquí dos de las más conocidas quizás, que son el Reshiram y el Zekrom. A ver, voy a mostrarles primero el Reshiram, que es el Reshiram con el fondo blanco. De hecho, estas cartas son tan icónicas que en la edición Celebrations de Sword and Shield, que tenía varias cartas de las más populares de la historia de Pokémon, tanto el Reshiram como el Zekrom están en esa edición. Y ahora tenemos el Zekrom, que si se dan cuenta lo tenemos guardado dos veces. Y eso es porque, si pueden notar, el color del fondo es distinto. En este el fondo es gris, en este el fondo es más negro. Y eso se dio porque en la primera tirada de impresión de Black and White salieron los Zekrom con el fondo plomo. Y en la segunda lo corrigieron para que el fondo fuera más oscuro. Por lo general, cuando tienen cartas así, con este cambio en la impresión, hay alguna diferencia en precio. Pero en este caso no, porque la verdad es que tiene que haber más o menos la misma cantidad de cada uno en circulación y la diferencia de precio entre ambas versiones es marginal. Pero esos son los Zekrom Full Art. Y tenemos finalmente la secreta, porque si bien la edición sigue las reglas del juego y no hay ni un Pokémon de Unova, tenemos la carta secreta de la edición que es Pikachu. Porque si bien la edición en sí sigue las reglas del juego y no hay Pokémon de generaciones anteriores, que sería Pokémon sin Pikachu. Aquí tenemos la carta secreta, si se dan cuenta. Es un foil como distinto. Tiene, voy a tratar de enfocarlo, tiene un rayo ahí la carta al medio. Ahí creo que algo se puede ver, que es como la decoración. Esto lo tenemos muy bien cuidado. Este tiene muy mal centrado, eso sí. La verdad es que me lo he tratado de conseguir de nuevo para corregir el tema del centrado, pero es muy escaso, lo he visto la verdad poquísimo. Y bueno, si ven el número, es el 115 de 114. Haciéndolo la primera carta secreta de esta edición. En las ediciones de después de Black and White, desde la quinta en adelante, como cartas secretas, se introdujeron las Shiny, lamentablemente. Son 3 o 4 por cada edición que vino después, todas muy difíciles de conseguir y es como lo único que nos falta a nosotros de este bloque. Pero bueno, ahora vamos con las foil. Lo que tienen acá al lado de acá son las de mazos temáticos, las especiales, el Serperior, el Emboar y el Samurott. Y ahora vamos con las Rivers. Si se dan cuenta, el Rivers de estas cartas es como plano. Un Rivers completo, no tiene ni un diseño especial, solamente foil. Que no iba a ser así durante todo el bloque de Black and White, porque después, de la segunda edición en adelante, se iba a cambiar el diseño, que de hecho se los voy a mostrar aquí al final. Pero bueno, aquí tienen la edición Rivers, tenemos al Emboar, al Reshiram, para que vean las diferencias. A mí igual me gusta harto el Rivers de esta edición, pero claro, el que vino después es muchísimo mejor, la verdad, en todo ámbito. Se los voy a mostrar apenas lleguemos. Aquí tenemos el Zekrom. Si ahora vamos rápidamente hasta el final, no tan rápidamente, igual voy a ir pasando las hojas para que las vean. Este Rivers, que tiene estas tres cartas, el Pansage, el Panzer y el Pampur, que venían en una cajita especial, es el que tiene el resto de las ediciones de Black and White. Que si se dan cuenta, el Rivers, el Pansage es tipo hierba, ¿cierto? Así que en el Rivers tenemos el logo del tipo hierba en toda la carta. El Panzer, que es tipo fuego, tenemos el logo del fuego en toda la carta. Y en el Pampur, que es tipo agua, tenemos el logo del tipo agua en toda la carta. En Black and White base no eran así los foil, pero estos que vinieron después en la cajita promo lo traían de esa forma. Pero bueno, eso es la edición de Black and White, una edición bastante corta. Entonces son las únicas cartas especiales. La verdad es que Black and White para nosotros fue quizá la primera colección que terminamos completa mientras jugábamos al juego. Porque claro, no eran tantas cartas y estábamos jugando, así que abríamos sobres para tratar de conseguir cartas jugables. Y bueno, ahora con Black Bolt y White Flare se le está haciendo homenaje a esta edición, que para mí es excelente, porque a mí me encanta Black and White. Como juegos así, como videojuegos, Black and White y Black and White 2 son mis dos juegos favoritos de la historia de Pokémon, así que esta edición a mí me encanta. Así que si a ustedes también les gustó esta edición,
Recuerden dejar su me gusta, suscribirse. Vamos a estar haciendo contenido ahora en el futuro de las nuevas ediciones de Black and White, Black Ball y White Flare. Porque obviamente las vamos a querer terminar completas, aunque cada carta tenga como 5 o 6 versiones distintas. Y si les gustó y dejan su me gusta y su suscripción, podemos quizá en el futuro saber que les gustó para poder mostrarle el resto de Black and White. Porque este bloque, fuera de las cartas Shiny, como ya mencioné, lo tenemos completo. Todas las ediciones. Así que nos vemos en la próxima colección.